En la clase de hoy vamos a ampliar nuestra concepción de lenguaje proposicional, lo que estábamos viendo de lógica en la semana pasada. Vamos a agregarle ahora eh, lo que nosotros llamamos funciones proposicionales, ¿ya? Así que también, igual que lo que comenté toda la semana pasada, siempre va a estar orientado a pasar más o menos rápido la materia, ¿no? Materia que ya vieron, pero tratar de ejercitarlo harto y comprenderlo con ejemplos. Ya, veamos, acá deberían estar viendo eh, el PDF. Ya. ¿Qué es una función proposicional? Bueno, tiene la misma estructura de lo que habíamos visto antes en lógica proposicional, pero ahora donde el P, Q, R no son solo eh, proposiciones atómicas que le asignan un valor de verdad a una frase, a una idea, a una proposición, sino que ahora esas son funciones. Esas van a ser desde aquí en adelante funciones. Entonces, por ejemplo, para poder definir estas funciones necesito un dominio, lo que vamos a llamar de acá como un universo donde se van a estar moviendo las variables. Por ejemplo, yo tengo, en este caso voy a considerar mi universo números reales. Ahí se mueven los X. Y la proposición, que ahora no es solamente P, sino que es P de X, dice que valor absoluto de X es mayor o igual que 5. ¿Ok? Si yo considero esa proposición P de X, así como está, no tiene un valor de verdad. Ya no sé si eso es verdadero o falso. Valor absoluto de X mayor o igual que 5. ¿Es verdadero? No sé, depende del X. Entonces, por ejemplo, acá si evalúo en menos 6 en valor absoluto es 6, mayor o igual que 5, se satisface. Así que si el X lo tomo en menos 6, me queda una proposición verdadera, pero si el X lo tomo en un 3, 3 no es mayor o igual que 5, así que es una proposición falsa. Entonces, como ahora nuestras proposiciones son funciones, para algunos valores va a ser verdadera y para otros valores va a ser falsa. Esa es la incomodidad inicial de las funciones proposicionales. ¿Ya? Por ejemplo, y esto es típico en estas diapos, seguramente lo vieron así el semestre pasado, si yo considero ahora en mi universo, ahora en vez de números, voy a considerar rectas en el plano, ya puras líneas rectas. Entonces ahora yo puedo tener una función proposicional en dos variables. Va a ser Q de X, Y, donde el X y el Y son rectas, ¿ya? Y ahora dice X perpendicular a Y. Esa es la frase. ¿Será X perpendicular a Y? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Si está así a secas, no sé, no tengo idea, porque X e Y son variables, podrían ser cualquier recta. Entonces, lo que uno intuye es que para algunos casos de X y de Y va a ser verdadero, y para otros casos de X y de Y va a ser falso. ¿Ok? Entonces, eso pasa con las funciones proposicionales. Como son variables, a priori no puedo saber si son verdaderas o falsas. ¿Ya? Eh, avancemos, avancemos. ¿Y qué le vamos a hacer a estas proposiciones? Como las variables viven en ciertos conjuntos, lo que vamos a tratar de determinar son funciones proposicionales que se cumplen para una cantidad de elementos del conjunto. Ya vamos a cuantificar el número de elementos que cumplen esta propiedad. Entonces, adjuntamos estos símbolos nuevos, que son cuantificadores. Está esta E al revés, que se le dice el cuantificador existencial, se lee existe un o existe al menos un, ya, existe un X. Eso es lo que hace el cuantificador existencial. Y está el cuantificador universal, que es como una A al revés, ¿ya? Y ese cuantificador se lee como para todo, ¿ya? Para todo, para cada X, todos los X cumplen que, ya, ese va contando entonces la variable, la cuenta toda en el universo donde vive. Y también se le agrega al existencial, se le agrega ese símbolo de exclamación que significa único. Entonces, en este contexto,
Entonces uno va a leer ahora, existe un único X que cumpla cierta propiedad. ¿Ya? Cuando aparezca ese símbolo, entonces solamente va a ser verdadero cuando lo cumpla un solo X. ¿Ya? Si lo cumplen dos, ya falló. ¿Mm? Eh, en caso de que una función proposicional tuviera dos o más variables y le meto cuantificadores, entonces hay que cuantificar cada una de las variables. Ya hay que decir, no sé, pues si es una función q de x, y, debería haber un cuantificador para el x y un cuantificador para el y. Y armar esa proposición entonces con esos cuantificadores. La gracia de hacer esto, de meterle cuantificadores, es que ahora la frase cambia, porque está preguntando en el fondo, ¿existe algún X que cumpla cierta propiedad? Y eso podemos contestar inmediatamente si es que es verdadero o falso, sin que dependa del X. ¿Ya? O si preguntamos, ¿será verdad que para todos los X se cumple cierta propiedad? Ya, como ahí estoy contando todos los X, entonces da lo mismo, o sea, vamos a revisar todos los X en el ejercicio, pero le puedo asignar valor de verdad a esa frase. Puedo determinar si es que es verdadero o falso. ¿Ya? Cosa que no pasaba hace un rato, cuando las expresiones estaban así a secas, las funciones proposicionales, dependía del X. Pero si le meto cuantificadores, ahora puedo darme cuenta si esa frase es verdadera o falsa. ¿Bien? Entonces, claro, acá vamos a ver este ejemplo típico, lo vamos a ver el pizarrón, mejor, para que sea más fácil manejarlo. Ya, acá. Tengo en este ejemplo que es típico, yo creo que todos todos los semestres hacen el mismo. Tengo las rectas en el plano, ese va a ser mi universo. Y mi proposición Q es X es perpendicular a Y. ¿Ya? Entonces, para cada función proposicional, para meterle cuantificadores, hay que ingresar cuantificadores tanto para el X como para el Y. Entonces acá tengo una combinación de 4 posibles cuantificadores. Podrían ser más, pero vamos a ver los más simples. Por ejemplo, acá dice, existe X en U, existe Y en U, tales que se cumple que Q de X, Y. ¿Ya? Hay veces en que se escribe con paréntesis, como está acá. Hay veces en que ese signo de dos puntos que significa tal que, hay veces que se escribe, otras veces que no. ¿Ya? Así que hay que tener harto cuidado con cómo va escrito. A veces aparece con un slash en vez del dos puntos. ¿Ya? Pero, eh, por ejemplo, yo puedo incluso simplificar esa expresión escribiendo existe X, existe Y, Q de X, Y. Ya es lo mismo. Ya está menos riguroso escrito. ¿Ok? Aquí están haciendo énfasis de que los X y los Y pertenecen a U y que de aquí en adelante aparece la frase, la proposición. ¿Ok? Pero a veces ni siquiera está escrito. Ya, lo importante es qué dice, qué es lo que dice la expresión. ¿Ya? Acá está diciendo, existe una recta y existe una recta, el X y el Y, son como, puede pensar que son dos rectas distintas o dos rectas iguales, da lo mismo. Y existe una recta con ambas perpendiculares. ¿Sí? Ambas perpendiculares. Eso me están diciendo. ¿Ya? Y sí, claramente existe. Usted dibuja una recta cualquiera, esa, dibuja otra recta, esa, ya, y esas dos son perpendiculares. No hay que hacer. Ahí. Esas dos son perpendiculares. ¿Ya? Podría haber dibujado otras, ¿ya? Pero acá me basta con que exista un par. ¿Ya? Existe un par de rectas perpendiculares. ¿Ya? ¿Cuántas? Me importa un pepino. Me importa que existan. ¿Ok? Así que en este caso sería verdadero. Sería verdadera la afirmación. Ujú. En el otro, muy importante este segundo ejemplo, dice, existe un X tal que para todo Y se cumple Q de X, Y. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el contexto?
existe una recta, que es perpendicular a todas las otras rectas, que es perpendicular a todas las rectas. ¿Ya? Eso significa, hay que tener cuidado porque si está primero el existe, si está primero el existe, ese elemento tiene que funcionar después para todos los que vienen acá. Tienen que pensar que existe un elemento que sirva para todos los otros. ¿Ya? Tiene que haber una recta que sea perpendicular para todas las otras rectas. ¿Ok? ¿Y eso es verdad? La verdad es que no. No puedo encontrar una recta, una sola recta, que sea perpendicular a todas las rectas posibles. No se puede, porque podría tener esa otra recta y ya no son perpendiculares. ¿Ya? En este caso, sería falsa mi afirmación. No hay una sola recta que sea perpendicular a todas las rectas. ¿Ya? Por ejemplo, si elegí esa que está ahí no es perpendicular a esa. ¿Ya? Así que es falso. No hay una sola recta que sea perpendicular a todas. Distinto es el caso si está escrito al revés. Si está escrito al revés, se lee al revés. Dice aquí, para todo x en u, existe un y en u que cumple q de xy. ¿Cómo se lee esto en este caso? Para toda recta, existe una recta perpendicular a esta. Entonces acá es distinto como uno lo lee, porque dice, cada una de las rectas que están acá, tiene que existir una que sea perpendicular a ella. ¿Ya? Es como cada una de ellas encontró su pareja, ¿ya? Su recta perpendicular. En el caso anterior, era una sola, existe una recta que es perpendicular a todas las otras al mismo tiempo. ¿Ya? Es como un tipo para todo el universo. ¿Sí? En cambio acá, cada uno de ellos, cada uno de las rectas que están acá, debe tener una recta perpendicular. ¿Ya? Y eso sí es verdad. Elijo una recta cualquiera, ¿sí? Y esa recta tiene una perpendicular, por ejemplo esa. ¿Ya? O elige otra recta por allá y esa tiene una recta perpendicular. Existe otra. Ya puede elegir cualquier recta que se le ocurra y va a tener su perpendicular. Entonces, en este caso, la afirmación es verdadera. Para toda recta existe otra que es perpendicular a ella. Ujú. Y acá en el último dice, para todas las rectas, y si vuelve a considerar de nuevo todas las rectas otra vez, se cumple Q de X. ¿Cómo se traduce eso? Que para toda recta y para toda recta son ambas perpendiculares. ¿Ya? Que es lo mismo que simplificar simplificar mucho esa frase, es decir, eh, cualquier par de rectas son perpendiculares. ¿Ya? Cualquier par de rectas son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Eso me está diciendo. Considere todas las rectas primero, ahí en el X. Considere todas las rectas. Después considere todas las otras rectas, que son las mismas. De nuevo considerar todas las rectas. Ya para todas esas rectas que usted puede armar, esos pares de rectas que puede armar, se tiene que cumplir que son perpendiculares. Mentira, mentira, porque usted agarra cualquier recta, por supuesto que después hay otra que no es perpendicular. ¿Ya? Así que acá es falso. No puede ser que entre todas las rectas sean perpendiculares. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Principalmente hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con la distinción entre qué pasa si combino el existe con el para todo. Si los combino en este orden,
ese existe es uno solo, o por lo menos uno, que me sirva para todos, ¿ya? En cambio, si está escrito al revés, si está escrito al revés, eh, para todos los tipos en el universo, tiene que existir alguno, ¿ya? Que es distinto. Antes uno piensa como que hay uno o dos elementos que funcionan para todos, y en este cada uno de los elementos puede tener otro que funcione con él, ya como por separado cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, es súper distinto cómo lo escribo, cómo estas combinaciones de para todo y existe, si es que van en un orden o en otro, significan cosas distintas, ya que un riesgo latente siempre en esta materia. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender ahora a negar estos cuantificadores y después vemos ejemplos y vamos practicando. No sé si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar. Yo sé que han tenido problemas de conexión ahora a medida que voy haciendo la clase, ¿ya? Pero no sé si quieren preguntar algo. No, profe. Cuando veamos los Profe, ejemplos, cuéntame. yo quiero preguntar, pero no es algo en respecto a ahora el tema. Ah, ya, No dale, sé dale, si pregunta nomás. lo puedo hacer ahora. Ya, Sí, dale. por ejemplo, yo no me conecté a tiempo hoy día y Ujú, me perdí la primera parte. Entonces, ujú. ¿dónde puedo encontrar después la grabación? Porque yo quería ver la grabación pasada también y aún no estaba ¿Ya? en el aula. Pero la pasada sí, subí al... Hay una pestaña arriba que dice material paralelo 101. Y en esa Ah, pestaña voy a buscar. están los videos y las clases, los PDF, con la pizarra y todo eso. Pero están. El viernes las actualicé. Yo les comentaba al principio del curso que voy a actualizar martes y viernes. Van a ser los días donde yo suba el material. Y también publiqué una guía, como para que vayan practicando ya inmediatamente. Ujú. Hay una pestaña en aula que dice material paralelo 101. Ujú. Pero eso sí van a estar todas grabadas y uno entiende que puedan tener problemas de conexión. Ya, es muy común. Ya, aprendamos a negar esto. Esto es la otra parte. Tengo que cambiar acá. Esto ya lo vimos. Ya. Entonces, que uno se puede aprender la negación de un cuantificador como de memoria, pero siempre es súper sano entender por qué funciona así. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo quiero negar un para todo. ¿Ya? Dice, para todo X en el universo se cumple P de X. ¿Ya? ¿Qué sería negarlo? Que si yo niego esa afirmación, que decía que el P funcionaba para todos, entonces lo contrario a eso es que falla alguno. ¿Ya? No todos, no necesariamente todos, pero tiene que fallar alguno. Entonces lo mismo que decir que existe un elemento en el universo donde P no se cumple, donde no P de X. ¿Ok? Lo mismo pasa si niego un existencial. El existencial dice, existen elementos en el conjunto donde se cumple P. Ahora, si yo niego eso, no existen elementos en el conjunto donde se cumpla P. ¿Ya? Y decir que no existen es lo mismo que decir que para todos los elementos no se cumple P. Por eso que ahí el P está negado. ¿Ok? Entonces, claro, después uno como alumno lo que hace es, bueno, niego el cuantificador, ¿qué tengo que hacer? Es como hacer de Morgan, como esta propiedad que vimos la semana pasada. Es como cambio el cuantificador, el para todo lo cambio existencial y el existencial lo cambio para todo, y la proposición la niego. El P de X ahora pasa a ser no P de X, con una negación. Ya es como hacer de Morgan, cuando negaban un O o un I, la misma idea. ¿Ya? Pero tiene sentido coloquial para nosotros, ¿ya? Que no se cumpla para todo, significa que hay elementos, existen elementos donde no se cumple, y que no exista quiere decir que para todos no se cumple P. ¿Ya? Es más complicado negar un existencial único, pero es menos usado. Así que en realidad, si bien acá está escrita su fórmula, eh,
uno en la práctica lo va a hacer como más o menos a mano, ¿ya? Como a pulso, ¿ya? ¿Qué significaría negar un existencial único? ¿Ya? El existencial único nos asegura que solamente hay un elemento que cumple la propiedad P, la proposición P. Entonces tengo dos chances para hacerlo fallar. O bien, ninguno cumple, que sería este, para todo X en el universo no P de X, ahí no lo está cumpliendo nadie, ¿sí? O bien, hay más de un elemento que lo cumple. Entonces, acá hay un O que dice, existen X e Y en el universo, distintos entre ellos dos, tal que se cumple X y se cumple Y. Bueno, se cumple P tanto en el X como en el Y. Entonces, claro, ahí yo estoy diciendo que la proposición P la cumplen dos elementos distintos. Y ahí también falla el existe un único. ¿Ya? Así que es más feo traducirlo, hay que separarlo en esos dos casos. Ya que están separados por un O, pero la verdad es que en la práctica hacemos pocas negaciones del existencial único. ¿Ya? Hay que entender cómo funciona, pero no sé si hay que memorizarlo, hay que entenderlo ahí como para escribirlo al lado nomás a pulso. ¿Ya? Ya, veamos ejemplos. Veamos ejemplos, ya estamos listos como para practicar esta idea y concretarla. ¿Ya? Voy a hacer hartos ejemplos de cuantificador con una sola variable y después vamos a hacerlo con dos. ¿Ya? Y con conjuntos finitos y con conjuntos infinitos, que son quizás los más peludos. ¿Ya? Veámoslo. Tengo dos conjuntos universos, son el A y el B, ¿ya? Dos conjuntos donde se mueve nuestra función proposicional, donde se mueve el X, y en el primero me están diciendo, hay que ver el valor de verdad de, existe un X en A, ¿ya? Puede ser el 1, el 2 o el 3, ¿ya? O más de uno, donde el X cuadrado es mayor o igual que el X. ¿Ya? Ahí la pregunta es, ¿habrá un elemento en A que cumpla eso? Bueno, sí. ¿Ya? Si tomo el X igual 2, entonces X cuadrado es mayor que X. ¿Ya? 2 al cuadrado es mayor o igual que 2. ¿Ya? Así que por lo menos encontré uno, encontré el 2. ¿Ya? De hecho lo cumplen todos. ¿Ya? El X igual 1 también. 1 al cuadrado es mayor o igual que 1. Y 3 al cuadrado también es mayor o igual que 3. Lo cumplen todos, pero por lo menos lo cumple uno. ¿Ya? Ya con eso yo puedo decir entonces la proposición es verdadera. No tienen nombre estas proposiciones. Pongámosle phi. ¿Ya? Entonces phi es verdadera. ¿Ya? Basta con que lo cumpla uno. En el 2 dice, existe un elemento en B, ¿ya? Puede ser el 4, el -2 o el 1 medio, tal que lo mismo, al cuadrado tiene que ser mayor o igual que el X, ¿ya? Y sí, existe uno por lo menos, el 4. Si X es 4, entonces 4 al cuadrado es mayor o igual que 4. Es mayor, ¿no? 16 mayor que 4. Así que sí, pongámosle phi a esta proposición. En este caso phi es verdadero. ¿Ok? Basta con que exista alguno. Otro. Otra frase. Son los mismos conjuntos. Uy, aquí ya se me va a olvidar cuáles son los conjuntos. Los voy a anotar. 1, 2, 3, 4 menos 2, 1 medio. Los voy a tener acá a la vista. 1, 2, 3. Ese es el A. Y 4 menos 2, 1 medio. 1 medio o menos 1 medio, 1 medio. Ya, ahí están. Ya, dice acá, en el 3. Para todo elemento del conjunto A, el 1, el 2 y el 3, tiene que cumplirse que 1 partido en el número, 1 partido en el X, tiene que ser menor o igual al X. ¿Ya? Como acá es un para todo y el conjunto es finito, tiene fin, son 3 elementos nomás, uno al final lo inspecciona para cada uno de ellos, ¿no? Entonces uno dice, ya, ok, si el X es 1, hago la prueba,
hago 1 partido en 1, ¿será menor o igual que 1? Sí, de hecho es igual. Así que funciona. Como es para todo, tengo que pasar por todos los términos, por todos los elementos. Para el 2, 1 partido en 2, ¿es menor o igual que 1? Sí. Perdón, es menor o igual que 2. O sea, hay que reemplazar en el X ahí. Sí, el 1 medio es menor que 2, así que funciona. Y si el X es 3, ¿será verdad que 1 partido en 3 es menor o igual que 3? También. ¿Ya? Así que si a esta proposición yo la llamo phi, entonces puedo contestar que phi es verdadero. Ya, se cumplen los 3 en este caso. ¿Ya? Y la 4 siempre cuando uno la revisa con los alumnos causa como cierto escozor porque eh, uno empieza a descubrir como ciertas mañas que traen desde el colegio. Por ejemplo esta. Cuando yo tengo raíz de algo al cuadrado, ustedes están acostumbrados a llegar y tachar, porque la raíz se cancela con el cuadrado. Lo mismo acá, tengo una raíz y un cuadrado, tacho S con S. Entonces, inicialmente, uno puede cometer el error de decir, ah, pero si aquí yo tacho los dos lados, me va a quedar X igual a X. Y obvio que eso se cumple. ¿Ya? Pero hay un error conceptual ahí. Porque si bien se tachan, ¿ya? La raíz con el cuadrado, en el caso que está a la izquierda, ese que está ahí, cuando uno define la raíz, el resultado de una raíz es siempre positivo. ¿Ya? Así que cuando yo hago ese cálculo me tiene que dar el número positivo. O sea, en realidad calcular eso es como valor absoluto de X. ¿Ya? Y en el otro lado no, en el otro lado se cancelan y me da X. ¿Ok? Eso es lo que está pasando al final. ¿Ok? Entonces acá es súper ejemplificativo porque aquí nos vamos a dar cuenta que no dan iguales. Dice, para todo X en B, el 4, el menos 2 y el 1 medio, tiene que pasar que eso es igual, raíz del cuadrado o cuadrado de la raíz. Y vamos a ver que no, ¿ya? Porque si elijo el menos 2, si X es igual a menos 2, la raíz de menos 2 al cuadrado nos da raíz de 4, y raíz de 4 es 2, es positivo. No es más menos 2. Por eso que en la fórmula de la cuadrática aparece un más menos artificial. Porque si yo no pusiera el más menos, acá yo tendría la raíz que está acá a la derecha, esa raíz siempre daría positiva. ¿Sí? Por eso que uno pone el más menos artificialmente. ¿Ya? La raíz cuadrada siempre da positiva. ¿Ya? Y por el otro lado, no. Si yo hago después menos 2 en raíz y después eso lo elevo al cuadrado, bueno, eso que está ahí da menos 2. ¿Sí? Porque la raíz de menos 2 da un número complejo que elevado al cuadrado le da menos 2. ¿Ya? Aquí sí los puede tachar incluso si quiere hacer eso. Da menos 2. Así que no son iguales. No son iguales para todos los elementos en B. Ya, hay uno donde falló. ¿Ok? Por lo tanto, si le pongo phi a esta afirmación, phi es falsa. Ya no es verdad que invertir ese orden siempre da lo mismo. No queda igual. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? Ya, estos No, ejemplos. profe. Gracias, gracias. Estos ejemplos son sencillos por dos razones. Porque tiene una sola variable y porque el conjunto donde usted está inspeccionando cada una de las proposiciones son conjuntos finitos, son chiquititos, tienen 3 elementos cada uno. ¿Ya? Se empieza a enredar cuando pongo más variables o cuando agrando el conjunto. O cuando agrando las proposiciones. También las proposiciones se pueden complejizar. ¿Ya? Veamos este. Dados A, ahora son 4 elementos, y B con 3 elementos, determina el valor de verdad de una proposición que tiene ahora 2 variables. ¿Ok? Y más encima es más larga, tiene un O. Ahí se ve raro, acá está medio cortado. Ahí. Ya. Más encima tiene un O. Es complicado revisarlo. ¿Ya? Dice, determina el valor de A, de verdad de, para todo X en A,
existe un I en B tal que ese O se satisface. ¿Ok? Entonces, claro, tiene que ser que para todos los elementos de A, tiene que haber un B, cualquiera de los tres, que satisfaga ese O. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es recorrer, como es un conjunto finito, voy a recorrer todos los elementos de A. Voy a hacer si X es 1, si X es 2, perdón, 0, sorry. Si X es 0, si X es menos 2, o bien si X es menos un medio. Porque si esto es verdadero, tiene que cumplirse para todos los X. ¿Ya? Para todos los X tiene que existir un Y que satisfaga alguna de esas dos. Como es un O, ¿ya? Acuérdense que el O se satisface cuando es verdadero para alguno de los dos. Pueden ser los dos también, ¿ya? Pero para alguno de ellos tiene que ser verdad. Entonces, por ejemplo, si tomo el X igual 1, tomo el X igual 1, ¿habrá un Y que satisfaga alguno de los dos? Claro. Voy a elegir acá, aquí voy a elegir, elijo Y igual 1. Voy a elegir Y igual 1. Porque si tomo ese, se cumple que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Voy a hacerlo con los números. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 0. Así que se cumple el segundo. ¿Ya? Y se cumple el O entonces. Así que en este caso... perdón. No voy a concluir que phi es verdadero. En este caso está ok. Se cumple uno de los dos. ¿Ya? Ahora para x igual 0. Para x igual 0, bueno, si el x es 0, fíjense que todo eso se muere y me queda 1 menor que 0, lo que es falso. Y si este tipo es 0, la única chance es que el i sea 0 para que se cumpla esa igualdad. ¿Ya? Y fallé, porque los otros números son menos 2, 2 y 1. Entonces ahí se cayó la proposición. No hay forma de que el o se cumpla. ¿Ya? Lo voy a escribir acá. Si yo eligiera, por ejemplo, el i, bueno, voy a hacerlo así, más fácil. Si el x es 0, entonces el xi más 1 menor que 0 es equivalente a decir 0 más 1 menor que 0. Y eso es falso. ¿Ok? Es falso siempre para cualquier i. Para todo i en b. ¿Ya? Da lo mismo cuánto era el i. Me dio un 0 ahí al principio. Así que esa proposición jamás se va a cumplir. Pero la otra, la que decía x cuadrado menos y cuadrado menor que 0, esa, ahora se escribe como 0 menos y cuadrado menor que 0. Perdón, igual a 0. Sorry. Igual a 0. Igual a 0. ¿Ya? Y la única chance de que sea eso es que el i sea 0. ¿Ya? Pero el 0 no está en el b. ¿Ya? Así que es falso. Esa frase que está ahí es falsa. Ahora lo voy a escribir acá bien. Entonces, x cuadrado menos y cuadrado igual 0 es falsa. Así que falló en las dos. ¿Ya? Esto para todos los i. Falló en las dos. Así que murió, terminó el ejercicio. Ya encontré un elemento de A donde no existe ningún i que satisfaga la proposición. Así que se acabó. Ya esto es innecesario. Ya esto innecesario. Ya es innecesario comprobar. Ya, entonces, por lo tanto, si le pongo phi a esta proposición, phi es falsa y se acabó. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un para todo, cuando hago un para todo en algún conjunto, si ese para todo es verdadero, tengo que pasar por todos los elementos, por los 4 elementos en este caso. ¿Ya? Y si encontré uno que falló, bueno, se acabó el ejercicio y quedó súper corto. ¿Ya? Si esta proposición hubiera sido verdadera, yo lo hubiera tenido que comprobar para cada uno de los términos.
¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de elementos del conjunto, puede que eso sea muy largo o muy corto. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? No, profe. Ya, avancemos entonces. Ya, ¿qué pasa entonces? Vamos como con la dificultad máxima. ¿Qué pasa ahora si les presento una proposición de este estilo, pero en un conjunto infinito? ¿Ya? Imagínense tuviera un para todo, y si ese para todo es verdadero, tendría que comprobarlo para los infinitos números. Obviamente no puedo ir uno por uno, tengo que hacer algo más concreto, o sea, más concreto, más directo. De alguna forma tengo que poder determinar si es verdad o no sin pasar por los infinitos números. Entonces dice acá, exprese simbólicamente y determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En el PDF hay muchos, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer este que está acá, que es el más ilustrativo. Entonces veamos. ¿Qué dice acá? Dice, todo número natural satisface. Si es impar, entonces su cuadrado es impar. ¿Ya? Entonces voy a determinar acá. Yo quiero que todo número natural satisfaga algo. Entonces ahí va un para todo. Para todo X, en los naturales, se cumple que si es impar, X, lo voy a escribir con palabras, X impar, entonces su cuadrado es impar. O sea, X cuadrado es impar. ¿Ya? Esa es la frase. ¿Ya? Lo que pasa es que no me voy a dar la lata de escribir como el matemático cómo se escribe un número impar. Yo tendría que poner acá, por ejemplo, X es igual a 2n más 1, ¿ya? Para algún n, pero no me voy a complicar, lo voy a hacer ahora en el desarrollo, ¿ya? Ya, entonces esa es la frase primero. X es impar implica X cuadrado es impar. Ya, y esto se tiene que cumplir para todo X. Entonces yo tendría que ir recorriendo todos los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta infinito. Y no, claramente no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Uno lo resuelve como por comprensión. Cuando veamos la materia de conjuntos de nuevo, tengo que ver cómo se escribe en general un número impar. Y sobre ese número impar, en forma general, yo trabajo y veo qué pasa con el cuadrado. ¿Ya? Entonces, tomamos un X impar, sea X impar, sea X impar. Entonces mi X se escribe como 2n más 1 o 2n menos 1, da lo mismo eso. Pongámosle menos 1. 2n menos 1 con n en los naturales. ¿Sí? Si yo empiezo a recorrer los naturales acá, me queda 2 menos 1 que es 1. Después para el 2 me queda 4 menos 1 que es 3, y así. Ahí tengo todos los números impares. ¿Ya? Y si ese es impar, bueno, veamos qué pasa con el cuadrado. X cuadrado entonces va a ser 2n menos 1 al cuadrado. ¿Ya? El X es 2n menos 1. Y desarrollo eso, es un cuadrado de binomio. Cuadrado el primero, menos el doble producto entre ambos, 2n por 1 por 2, y el cuadrado del segundo. ¿Ya? Que es lo mismo que escribir, ahora tengo que revisar, eso es lo que me da el X cuadrado. Pero ahora lo que tengo que revisar es si esa expresión que me dio ahí es par o impar. ¿Ya? Y para eso lo único que hay que hacer es en los dos primeros términos factorizar un 2, me queda 2n cuadrado menos 2n, y el 1 lo dejo aparte. ¿Ok? Entonces me quedó algo escrito de la forma 2 por un número natural. Ese número es un número natural, da lo mismo cuánto sea, o un número entero en realidad. A ver. No, da natural, da natural. Así que un número natural da lo mismo, si es entero natural da lo mismo. Más 1. Y eso que está ahí también es una representación de un número impar.
también es la representación de un número impar. Así que está bien, nos funcionó. Elegí un X impar genérico, cualquiera, ahí está representado, ¿sí? Y demostré que su cuadrado también me da un número impar. Es 2 por algo más 1. Así que efectivamente, la proposición, si le ponemos phi a toda esta proposición completa, es verdadera. Se cumple efectivamente para todos los X, ¿ya? Porque acá los anoté de manera genérica. ¿Ya? Es una expresión que representa a todos los X en el conjunto. ¿Ya? Así que esos son los más complicados, porque uno tiene que tener como este manejo abstracto de la situación. ¿Ya? En vez de ir uno por uno en los X, yo encontré una forma de representarlos a todos al mismo tiempo. Ahí está. Y a esa forma le pregunto si el cuadrado me da impar. Y funciona. Así que funcionó para todos. ¿Ya? Si el ejercicio hubiera sido con un existe, entonces ahí, claro, ahí tengo que empezar a buscar entre todos los números naturales, ver si hay alguno que cumple lo que yo ando buscando. ¿Ya? Y ahí estaría listo el ejercicio. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Yo creo que alcanzamos a hacer uno más. Déjenme ver si hay otro acá, como para revisarlo al tiro. Pensé que nos iba a faltar más tiempo. Esto. Vamos a hacer este que está acá. Esto. Nos sobró un poco de tiempo. Ah, estaba acá. Ah, perdón. No, ya tenía otro ejercicio, sorry. No, vamos a hacerlo al revés ahora. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ya. Quiero subir esto. Da lo mismo. Ya. Vamos a hacer el mismo, perdón, ya tenía uno preparado. El mismo, pero al revés. Dice ahora, eh, están como corridos, por eso que estoy confundido. Es el anterior, el que habíamos hecho antes. Perdón, este lo debería haber hecho anteriormente. Perdón, voy a recordar cuáles eran estos. El A era el 1, 2, 3 y el B era el 4 menos 2, un medio. O no, o los tengo cambiados. Perdón, mil disculpas porque puse entre medio el ejercicio final y no me fijé que había preparado este. No, son estos. Qué lata. Acá. Ya vamos a hacer la parte 2. Vamos a hacer la parte 2 de este ejercicio. Lo voy a poner encima, de hecho, para que no se vea el otro. ¿Puedo hacer eso? Puedo hacer eso. No, no se ve. Ay, qué lata. Ya voy a hacer la parte 2 entonces. Parece que esto se hace así. Ahí sí, ahí lo logré. Y ahí está. Vamos a hacer la parte 2. Con los mismos conjuntos de antes. Ya, lo que pasa es que es importante hacer la distinción entre el caso anterior, que decía primero para todo y después existe, y esta que está acá, que existe y después para todo. Es distinto. ¿Ya? Dice, da esos mismos conjuntos A y B, hay que encontrar el valor de verdad de existe un número en A que sirva para todos los X en B, que haga verdad alguno de esos dos pedazos del O. ¿Ya? Existe un número real que sirva para todos. Y la verdad es que sí, a ver, déjenme revisar. Eh, un número que sirva para todos, claro que sí, totalmente sí. ¿Ya? De hecho, si usted elige el x igual a menos 2, el x igual a menos 2, esta expresión que está acá siempre va a ser verdadera. Eh, claro, siempre va a ser verdadera. Y lo vamos a comprobar, tiene que funcionar para todos los i. ¿Ya? Para todo i.
Entonces, veamos por parte. Vamos a hacer el i igual menos 2. ¿Ya? El i igual menos 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a cumplir el xi mayor que 1. Es lo mismo que escribir menos 2 por menos 2. Ah, perdón, me faltó el mayor que 0. Menor que 0. Ay, no. No me va a funcionar. Ah, pero me va a funcionar el otro. Ahí está, ya, perdón. Con el menos 2. Con el menos 2. Ya, voy a elegir el primer menos 2 que está en el B. Xi más 1 menor que 0. Es lo mismo que escribir menos 2 por menos 2 más 1 menor que 0. Pero eso me da 5. ¿Ya? 5 menor que 0, no. ¿Ya? Pero la otra expresión, la que dice x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, esa está ok. Es equivalente a decir menos 2 al cuadrado menos menos 2 al cuadrado es igual a 0. Y es así, eso está bien, porque es lo mismo que 4 menos 4 igual 0. Así que ahí estamos bien. Para el caso del i igual a menos 2, funciona. Si tengo el x igual a... Bueno, estamos con el mismo x. Con el mismo x igual a menos 2. ¿Qué pasa ahora si elijo el i igual a 2? Tiene que funcionarme para todo i. Si elijo el i igual a 2, entonces la primera expresión xi más 1 menor que 0 se traduce como menos 2 por 2 más 1 menor que 0. O sea, menos 4, perdón, menos 4 más 1, que es menos 3, menor que 0. Y ok, estamos bien, se cumple. Y ya con eso se cumple el o completo. Así que estamos ok. Y para el i igual 1, vuelvo a evaluar esa proposición. Xi más 1 menor que 0. En este caso es menos 2 por 1 más 1 menor que 0. Y la verdad es que también se cumple, porque me queda menos 2 más 1, que es menos 1, menor que 0. Y ok. ¿Ya? Entonces, encontrando un x, ¿ya? Existe un x que donde cualquiera de las dos frases, las dos proposiciones, funciona para todo i, para los tres i que están a la derecha. ¿Ya? Así que, en este caso, la proposición phi es verdadera. ¿Ok? Sorry, debería haber hecho este justo al lado del que es igual, ¿ya? Y después hacer el caso infinito. Se me cruzaron ahí los ejercicios. ¿Ya? Pero cuando es finito, claro, uno hace esta inspección, cuando es para todo, lo revisa todos, ¿ya? Para ver si funciona. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, pues chicos, eso sería por hoy. Ahí tenemos el tema de los cuantificadores, ¿ya? Y que nos acerca entonces a trabajar el tema de conjuntos, que es con lo que vamos a seguir esta semana, en la clase del miércoles. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan un excelente inicio de semana, muchachos. Nos vemos el miércoles. Gracias, profesor. Gracias, profe, que esté Chao, bien. profe, Igual. gracias.